Saludos a todas y a todos los que nos estéis escuchando. Esta es una comunicación presentada por las profesoras Udane Goicoechea y Carmen Piñefiel y por el investigador que les habla, Chema Ramírez de la Piscina. El título de la misma es, como podéis ver, cuando la desinformación amenaza a la democracia, fake news, big data y redes sociales como herramientas de combate. He aquí el esquema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Primero reflexionaremos sobre qué es lo que nos está ocurriendo, qué son las fake news, por qué triunfan, cuáles son los nuevos campos de batalla que se abren en estos momentos en la opinión pública, cuáles son las investigaciones que se han llevado a cabo en relación a estas cuestiones y, por último, concluiremos con los retos que desde nuestro punto de vista hay que tener muy en cuenta. Mucha gente se pregunta, ¿es normal todo este revuelo que estamos viendo en las últimas semanas, meses, este escándalo continuo, este ruido que aparece en los medios de comunicación? Pues bien, en relación a estas cuestiones, Rosa María Artal recientemente publicaba un artículo en el diario.es en el cual decía ¿cómo es posible que la ciudadanía haya escogido como presidentes a un anaranjado insolente y a una descarada de ojos extraviados? Y es que los mecanismos de generación de opinión pública están cambiando radicalmente en los últimos años. Las redes sociales, las fake news, los algoritmos y el big data tienen mucho que ver con todo ello. Son decenas, cientos de publicaciones, artículos científicos, documentales que se han publicado en relación a esta cuestión en los últimos años. Dicho de forma muy breve, las fake news son desinformaciones que imitan el contenido y las formas de la noticia, pero sin garantizar en modo alguno los estándares de precisión y credibilidad exigibles a cualquier producto profesional. Entre sus características destacaríamos que tienen una intencionalidad oculta, así como su estructura viral. Además de resaltar que las fake news forman parte de un conjunto de distorsiones informativas, entre las cuales habría que citar también los rumores falsos, las informaciones erróneas o las noticias parcialmente falsas. Conceptos clave, por lo tanto, desinformación, intencionalidad oculta, estructura viral y el hecho de que formen parte de un conjunto de distorsiones informativas. ¿Por qué triunfan las fake news? No hay un único factor que contribuya a explicar este fenómeno. Existe un conjunto de factores entre los cuales habría que citar los siguientes: la falta de credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, el descrédito generalizado de la clase política, la polarización que se observa a todos los niveles, en ámbitos políticos sobre todo, la simplificación que se observa de los mensajes políticos, así como, por último, la acción de las redes sociales que a través de múltiples bots, trolls, inciden en Internet e inciden en un montón de páginas. Todo ello lo que provoca es que mucha gente se sienta atraída, sienta una seducción especial hacia las fake news y hacia lo que en su día Donald Trump denominó posverdad. Además de todo ello, hay un factor muy importante, y no lo olvidemos: las fake news son gratis. ¿Por qué decimos que la desinformación amenaza a la democracia? Pues, entre otras razones, porque sus promotores trafican con nuestros datos, invaden nuestra intimidad, utilizan la mentira, generan artificialmente estados de opinión que han contribuido y que han tenido una gran incidencia, una gran influencia en procesos electorales. Ya no es solo que tuvieran influencia decisiva en las elecciones de 2016 y de 2020 de Estados Unidos, en el referéndum del Brexit o en las elecciones de Brasil. Hay multitud de países en todo el mundo que han, de alguna forma, padecido la influencia de las fake news. O incluso se ha dado pie a genocidios como el que tuvo lugar en Birmania en 2017, con motivo derivado del genocidio al que fue sometido el pueblo de los rohingyas, el cual tuvo mucho que ver con muchos mensajes de odio que se transmitieron a través de Facebook. Es decir, que las redes sociales que en su día se ponían como ejemplo de una cierta utopía, hoy en día hay muchos y muchas que se preguntan si no son más bien un elemento más de la distopía. Observamos aquí cuáles son las herramientas que se están utilizando en los nuevos campos de batalla y que no son otros sino que las fake news, las deep fake news, que son las fake news a lo bestia, utilizando el vídeo y la inteligencia artificial, bots, troll, utilización partidista del Big Data y el uso inapropiado de las redes sociales. Las fake news han sido también motivo de preocupación y de ocupación de numerosas revistas científicas, entre ellas la revista Science.
Las fake news tuvieron una importancia decisiva en la campaña de Donald Trump en 2016. Dos de las fake news que se difundieron hace 4 años fueron, por ejemplo, una de ellas que señalaba que el Papa Francisco había apoyado a la candidatura de Donald Trump como presidente, lo cual era absolutamente mentira, y otra, según la cual Hillary Clinton había vendido armas al ISIS, lo cual era también absolutamente mentira. En los últimos años ha quedado evidente la importancia que ha tenido la gestión del Big Data a la hora de difundir múltiples mensajes políticos. Cambridge Analytica fue una empresa que utilizó hasta 50 millones de perfiles de potenciales votantes del Partido Republicano en Facebook. Si algo han demostrado las investigaciones es que la mentira no tiene patas cortas, como dice el refranero, sino que más bien la falsedad llega significativamente más lejos, más rápido y de una forma más profunda y más ampliamente que la verdad en todos los parámetros que se analizaron. En estos gráficos se analizan la penetración que obtuvieron las noticias falsas en rojo y las noticias verdaderas en verde. Y como se puede comprobar, en todos los casos prácticamente tuvieron una incidencia mucho mayor las noticias falsas. Expresado de una forma visual, veremos cómo las noticias falsas, expresadas en este haz de luz de color dorado, tiene una difusión muchísimo mayor a la difusión que tienen las noticias verdaderas, que son las que aparecen con el haz de luz azulado. Algunas de las preguntas que se hicieron los y las investigadoras fue ¿quiénes fueron más efectivos a la hora de difundir las noticias falsas? ¿Fueron los bots, los robots o fueron los humanos? Contrariamente a lo que podría suponerse, fueron los humanos mucho más efectivos a la hora de difundir las noticias falsas. ¿Por qué? Porque los usuarios que difundieron las noticias falsas, a pesar de tener menos seguidores y de ser menos activos en Twitter, sin embargo, fueron muchísimos más, lo cual contribuyó a que sus mensajes se difundieran de una forma mucho más amplia. También se preguntaron los expertos, cuáles fueron las reacciones o las emociones que se transmitieron a través de las noticias falsas. Pues fundamentalmente fueron emociones relacionadas con la ira, el miedo, el asco, la incertidumbre. Pero las noticias falsas tenían un mayor componente, además, de novedad, lo cual les hacía más atractivas, un componente de sorpresa frente a las noticias verdaderas, que quizás transmitían anticipación, a veces tristeza, a veces alegría o a veces confianza, pero fueron menos efectivas o tuvieron menos penetración en las redes sociales. Hubo una constatación clara: la mayoría de la población prefiere aferrarse a una información dudosa que reafirma nuestras convicciones a poner en riesgo nuestras ideas con noticias verdaderas. También ha habido investigaciones recientes en relación a la recientemente finalizada campaña electoral de Estados Unidos, como una de ellas la llevada a cabo por la Universidad de Harvard. En dicha investigación se ha constatado que ha habido un cambio de paradigma con relación a hace 4 años. Así como hace 4 años las redes sociales contribuyeron a difundir de una forma muy eficaz las noticias falsas que tenían que ver con el entorno a Trump, en este caso ha sido el propio Trump el que se ha convertido en una fake news como tal, el que ha contribuido de una forma más vertical, de arriba a abajo y no de abajo a arriba como hace 4 años, a difundir esas noticias falsas. ¿Y por qué? Pues porque en 2020 Donald Trump ha sido el presidente de Estados Unidos y era él el que daba una información determinada y el que, por lo tanto, basta con que lo dijera el presidente para que eso fuese noticia, a pesar de que, por ejemplo, Twitter desacreditó en más de una ocasión las informaciones difundidas por el presidente. Llegados a este punto, debemos subrayar que nos encontramos ante retos renovados muy importantes. En primer lugar, debemos ser conscientes de la gravedad de la amenaza que tenemos en nuestras manos. Antes de difundir cualquier noticia dudosa debemos pensárnoslo muy bien y pensar y actuar. No difundir en caso de duda. Hay que fomentar, difundir y practicar el espíritu crítico fundamental. Hay que introducir la educación de comunicación en el currículum educativo. Hay que exigir un control democrático de los medios de comunicación. Hay que promover la denuncia activa de las fake news y hay que utilizar los verificadores de hechos. Para concluir, un par de reflexiones de Christopher Wiley, autor del libro Mindfuck, publicado este mismo año. Las redes sociales y las plataformas de Internet no son solo servicios, son arquitectos e infraestructuras. Y la última.
Los movimientos autoritarios solo son posibles cuando el público en general se habitúa a una nueva normalidad que la anestesia. Muchas gracias a todas y a todos por su atención.